Hola, hoy hablaremos acerca de los niveles de organización en la materia viva. La Tierra está habitada por una gran diversidad de organismos que se han originado por el proceso de evolución. Los seres vivos se encuentran habitando la superficie, los océanos y la atmósfera terrestre. A continuación, desglosaremos cada nivel. Estos están conformados según su nivel de complejidad. Nivel químico. Este comprende a los átomos. Los átomos es la unidad más pequeña de la materia y está compuesta por protones, electrones y neutrones. Por ejemplo, hidrógeno, el átomo más simple, con un protón y un electrón. Oxígeno, con 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones. Moléculas. Las moléculas están formadas por dos o más átomos. Por ejemplo, el agua, H2O, con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Dióxido de carbono, con 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. El siguiente nivel es el nivel biológico y este comprende a los organelos. Los organelos son macromoléculas que se juntan y forman organelos y estos cumplen una función básica como sintetizar proteínas o realizar la fotosíntesis. Ejemplos de estos son los ribosomas, las mitocondrias, los cloroplastos y los lisosomas. El siguiente son las células, que es la unidad fundamental de la vida y esta puede realizar todas las actividades de la vida. Por ejemplo, las bacterias, las arqueas y los protozoarios. El siguiente son los tejidos. En los organismos multicelulares, las células forman tejidos. Son estructuras con células similares que cumplen una misma función. Por ejemplo, el tejido óseo, que conforma los huesos, el tejido muscular, que conforma los músculos, y el tejido adiposo, que forma la grasa. El siguiente son órganos. Los órganos es un conjunto de tejidos en una estructura con una función común. Por ejemplo, el corazón es el órgano encargado de bombear sangre por el organismo. Otro ejemplo son las hojas de las plantas. Estos son órganos que les permite a ellas captar la energía lumínica para sintetizarla en compuestos orgánicos. Sistema de órganos. Sistema de varios órganos que se relacionan para cumplir una función sistemática. Por ejemplo, el sistema respiratorio. Este se encarga del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y cuenta con la participación de órganos como los pulmones, la tráquea y los bronquios. Individuo. Es un ser vivo individual con una existencia independiente, conformado por una variedad de sistemas y a estos se les conoce como especies. Por ejemplo, árboles, un sauce, animales, un pingüino y el ser humano. Ahora pasaremos al nivel ecológico, que comprende a la población. Es un grupo de organismos de la misma especie que habitan en un lugar y tiempo determinado. Estos interactúan tanto genética como ecológicamente. La dinámica de las poblaciones presentan características particulares que estudiaremos a continuación, pero antes daré unos ejemplos sobre poblaciones. Por ejemplo, una manada de lobos,
o una manada de leones, o también un bosque de pinos. Las características que les mencionaba anteriormente son densidad de la población. Este es el número de organismos de una especie por área o volumen. Por ejemplo, el número de ratones de campo por hectárea o el número de peces por metro cúbico de agua en un lago. Esta está regulada por factores que se conocen como desodependientes y estos regulan el tamaño de la población y son las interacciones entre la comunidad y la competencia dentro de la misma especie. Y las desoindependientes influyen en la supervivencia y en la mortalidad de las especies, limitando el tamaño de la población. Por ejemplo, el clima, la contaminación y la destrucción del hábitat. Estructura de la población. Está relacionado con la distribución de sexo y edad de los organismos que la conforman. Se presentan 3 etapas que corresponden a prereproductivo, reproductivo y postreproductivo, o mejor conocidos como jóvenes, adultos y viejos. Con respecto a la distribución de la población, con los organismos que se reproducen sexualmente, tienden a ver una población 1-1, machos y hembras. Sin embargo, en algunos grupos, como en los conejos, suele haber más machos que hembras y en las ardillas suele haber más hembras que machos. El siguiente nivel es el de la comunidad y es cuando poblaciones de diferentes especies habitan en una misma área, interactuando entre sí. En las comunidades terrestres, las poblaciones más abundantes suelen ser los vegetales, como la comunidad de pinos, de asbestos o de oyameles. La comunidad tiene una estructura y esta es la forma en la que se relacionan las especies, estableciendo un sistema de vida con las siguientes propiedades. El número de especies que la conforman, la abundancia de las diferentes poblaciones y la estabilidad de la comunidad. Los factores que determinan la estructura de la población son el clima, los recursos disponibles como el agua, el alimento, el espacio y la capacidad de adaptación de las especies. Un ejemplo de comunidad puede ser en la granja, donde interactúan diferentes especies, por ejemplo, el caballo, la vaca, el borrego, el cerdo, con poblaciones de hierbas y arbustos. Ecosistema. En 1935, el ecólogo Arthur Townsley propuso el término ecosistema, que define la unidad natural formada por factores bióticos, seres vivos, y abióticos, ambiente no vivo. Ejemplos de ecosistemas son la selva, los desiertos, los bosques, la tundra, etc. La abundancia y la diversidad que se encuentran aquí se debe a factores como los nutrimentos, la energía, el agua y la temperatura. Factores abióticos. Para que un ecosistema pueda existir, se requiere de los factores abióticos que determinan las condiciones ambientales de cada región y origina la distribución de los organismos. Algunos ejemplos de factores abióticos son el agua, que es el factor abiótico más importante para la supervivencia,
Este se encuentra en forma líquida en ríos, lagos, mares, sólida, hielo, granizo, nieve, gaseosa, humedad y nubosidad. Otro ejemplo es la temperatura. Esta es la sensación de calor o frío en el ambiente y es un factor fundamental para la distribución de los organismos. Los factores bióticos de un ecosistema están constituidos por organismos que se clasifican en productores, plantas, algas, bacterias, consumidores, animales herbívoros, carnívoros y desintegradores, hongos, bacterias, protozoarios. Estos, ok, productores. Los productores son organismos autótrofos que utilizan la energía del sol para fabricar su alimento, glucosa, ya sea por medio de la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Por ejemplo, los vegetales, algas, cianobacterias utilizan el proceso de la fotosíntesis utilizando la luz del sol. Las bacterias son quimiosintetizadoras que usan los compuestos inorgánicos y no necesitan la luz del sol. Los consumidores son organismos que dependen de otros organismos para obtener su alimento. A estos se les conoce como heterótrofos y se clasifican según su alimentación. Consumidores primarios o herbívoros. Estos se alimentan solo de plantas. Por ejemplo, los caballos, los ciervos, los conejos. Consumidores secundarios o carnívoros. Algunos se alimentan de herbívoros como el león o el zorro y otros como el tiburón se alimenta de otros carnívoros. Consumidores omnívoros. Estos consumen varios alimentos, incluyendo animales y vegetales. Por ejemplo, el ser humano y el mapache. Los consumidores carroñeros son animales que se alimentan de animales muertos, por ejemplo, las hienas y los buitres. Biomas. A los ecosistemas que comparten ciertas características como el clima, la vegetación, la fauna, etc., se les llama en conjunto biomas. En el caso de los biomas terrestres, reciben el nombre de vegetación predominante. Así, se pueden encontrar bosques de encino, de pino, de asbestos. Mientras tanto, los biomas acuáticos reciben el nombre del organismo más abundante, como arrecifes de coral o bancos de mejillones. Los biomas son una comunidad natural formada por factores bióticos y abióticos. Un ejemplo de bioma terrestre puede ser la selva tropical lluviosa, que se encuentra en México y Brasil y algunas partes de África y Asia. Los biomas acuáticos, como ya dije, tienen la máxima cantidad de materia. Como la diversidad de las especies comparada con otros biomas. El último nivel es la biosfera y está representada por todas las regiones del planeta biológicamente habitadas. Está constituida por el total de ecosistemas y los organismos que forman parte de la biosfera dependen de otros y el ambiente para sobrevivir. La Tierra es el ecosistema más grande y las regiones donde podemos encontrar a los organismos es en la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La atmósfera es una envoltura gaseosa que rodea al planeta y se divide en tres capas. La primera
es la troposfera, que se halla en contacto con la superficie de la Tierra. Aquí se encuentran los gases necesarios para la vida y se llevan a cabo los fenómenos meteorológicos y de regulación de temperatura. La siguiente es la estratosfera. Aquí entre los 20 y 30 kilómetros se encuentra la capa de ozono que filtra la radiación ultravioleta. Y en esta capa, en la parte baja, los aviones vuelan a unos 13 kilómetros de altura. La última capa es la ionosfera y esta es la capa de mayor dimensión de la atmósfera. Esta refleja las ondas de radio y es fundamental para la desintegración de los meteoritos que vienen del espacio. Hidrosfera. Esta es la parte de la Tierra en la que se encuentra contenida el agua en estado líquido, sólido, dulce o salado, formando los océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas y glaciares. El 71% del agua del planeta es salada y el 2% es dulce, y de esta solo el 1% es aprovechable, ya que la demás está congelada. Litosfera. Esta es la parte sólida extrema del planeta. Aquí se comprende el suelo y las rocas de la corteza terrestre. Los organismos pueden vivir en la superficie de la litosfera o en algunos metros de profundidad. Estos fueron los niveles de organización de la materia viva. Las fuentes consultadas fueron el portal de CCH Biología 2, el Plan de Estudios de Biología 2 CCH Sur y el Plan de Biología 1 CCH Sur. Gracias por su atención.